vamos a entrar a ver los ritmos, los rendimientos en cada parte del circuito que hemos tenido este fin de semana. Comenzamos con las vueltas, con el rendimiento de los pilotos en las curvas lentas en clasificación, esas curvas de menos de 120 kilómetros por hora de velocidad mínima. Aquí es mejor el McLaren, lo sabemos de siempre. Piastri y Norris muy igualados. Luego tienes a Red Bull, que aquí es la clave por la cual Red Bull es capaz de acercarse tanto a la cabeza, porque está solo 0,5 de ellos. Ferrari pierde 0,5, que se mejora, sobre todo con Leclerc. A Sainz le faltó 1,5 km promedio, y es el problema que encontró. Leclerc estuvo mejor, pero no estuvo a la altura ni de Verstappen ni de Norris. Luego también gran actuación de Williams, con un coche con muy buena velocidad. Mercedes, cerca también del 92 de Sainz. Destacable, muy destacable la actuación de Alonso, hasta el punto que le mete 5 kilómetros por hora al Stroll. O sea, increíble lo que hay ahí. Y luego tienes a los Alpine, a los Haas y sobre todo los Stroll. Ya Checo Cosas que con se ven aquí problemas. en seco con problemas. Muy destacable el paso adelante que dio Verstappen en conseguir el grip a baja velocidad, que le llevó a tener un gran fin de semana. No consiguió ese extra de velocidad a baja velocidad el Ferrari. Y Alonso, que se mete a 2 km por hora del Ferrari y a 2,5 km de la cabeza, y que demuestra que por debajo de 120, con carga y con un coche equilibrado, no tiene tanto problema. Pero el problema estaba en otra parte de la vuelta, incluso está al ritmo de los Mercedes. Por Sí, eso en el pero turno del 3 está igual. en primer lugar iba a colocar las curvas lentas también en carrera, la situación. Hablar de la diferencia Sí. entre carrera y clasificación y luego avanzamos con otro Vale. tipo de curvas. Luego en la carrera, Red Bull y Verstappen aguantan muy bien, increíblemente bien, por delante de McLaren. Gran paso adelante de Visa, y Alonso, que es incluso mejor que Sainz, que mejor que Hulk, que Leclerc, que está bloqueado, los Williams paso atrás, y que demuestra eso, de que McLaren es el mejor. Gran paso adelante de Red Bull, y que Alonso en curva lenta, pura, está a la altura de los Mercedes. Es un primer También gran yo punto. aquí veo claramente la diferencia de los Red Bull en cuanto a tener al monoplaza evolucionado que montaba Max Verstappen y a tener el monoplaza previo de evoluciones que era el de Checo Pérez. Bueno, habría que ver, eso es un poco más variable, pero habría que verlo. Porque La realmente el coche diferencia es muy estuvo. grande. Sí, en la diferencia sí. A nivel de tiempo, sí. Las razones. El coche realmente llegó a tiempo. Y el coche no tuvo tanta diferencia a nivel de creación, a nivel de setup. Y la evolución que metió aquí Red Bull fue una cosa básicamente de fiabilidad y de refrigeración al abrir un poquito la blanca. No tuvo más. Entonces, complicado. Pero Verstappen sacó un extra que Pérez no pudo. Las razones sí habría que verlas más a fondo, pero ese extra lo pudo sacar. También estaba bloqueado Checo en carrera. Claro, otra cosa que también marca. Respecto a las diferencias en estas curvas lentas entre clasificación y carrera, vemos que la mayor diferencia está en Charles Leclerc, por lo que mencionabas, afectado también por los Sí, bloqueos, claro. pero que no tenía ese extra en carrera que a lo mejor se encuentran los McLaren y Max Verstappen. Sí, sí. Muy bloqueado. Williams también sin esa capacidad de poder sacar lo que pudieron tener a una vuelta, también por bloqueo, y se nota mucho bloqueo. Y luego, bien, Stroll, porque ya había perdido todo en quali, su stake también, que iban bastante adelante, y Alonso, ¿dónde está? 12,5 es lo habitual en pasar de quali a carrera. Eso es lo que ocurría en las curvas lentas de menos de 120 kilómetros por hora. En las medias, entre 120 y 220 kilómetros por hora, Mercedes sigue siendo la referencia, sobre todo en clasificación. Ahora Aston Martin se cae. Claro. Y aquí es donde digamos que la mata. Vamos a ver, en media, cura media. McLaren, adelante. McLaren de mejor equipo con los dos 154 euros. Un casi un kilómetro por hora que por delante de Leclerc, de Red Bull y de Williams. O sea, aquí muy bien Ferrari, muy bien Verstappen y muy bien Williams. Hamilton un poco más atrás con Russell, y los problemas grandes, grandísimos, que los hemos explicado antes: inestabilidad entrenada, falta de dirección
y necesidad de grip a una vuelta y sobre todo de carga, que aquí no vas a conseguir tanto en la curva media, que es el problema, que es lo que le está faltando durante todo el año, es que Alonso pierde 3 kilómetros por hora con los Mercedes y kilómetros por hora con el Ferrari. Esto es un problema que tenía que haberse corregido hace tiempo y que sigue aquí. Y no se puede corregir porque no es algo que puedan hacer de manera fácil. Tiene que conseguirse de manera endémica y de manera casi profunda a nivel de suspensión y a nivel de dirección de eje. Y eso no lo van a hacer hasta. En carrera la situación era parecida. También el paso adelante en carrera de Max Verstappen a nivel de curva media también se vuelve la referencia. McLaren entre los más competitivos en este tipo de curvas en carrera. Aston Martin al fondo otra vez del grupo. Esa es la razón. McLaren muy bien, Verstappen haciendo imposibles para poder estar, Ferrari que le costó acercarse y luego los Stake o sea, los Visa muy bien, Colapinto mejor que Albon, que en Albon acaba pronto para la carrera, Mercedes no tan lejos y está muy muy lejos, totalmente atrás, que solo está con ellos es el Aston Martin. Este es el problema que explica su fin de semana tan complicado en sector. Primer tramo, curva lenta, donde hay baja velocidad, el coche más o menos bien. La parte final también va bien, salvo la curva 18, pero la zona central, donde marca tanto esa curva media y que luego se convierte en más lenta por la gestión en carrera, Aston Martin. Esto es algo que no van a poder corregir. Es un problema que venimos viendo hace muchas semanas, el problema de la curva media, aquí volvió a aparecer, y es algo que no se va a poder corregir hasta final del año, por lo menos. En las diferencias en estas curvas es lo que vemos. Es que Verstappen consiguió un extra en carrera, o sea, no se dejó tanto tiempo por gestión ni en las curvas lentas ni en las curvas medias, siendo más competitivo que Lando Norris, sobre todo el domingo en ese tipo de giros. Alonso más o menos en la media, Stroll que pierde poco porque ya va muy mal en clasificación y los Ferrari que sí que se quedan hacia atrás. Todas las diferencias entre 18, 5 y 28, Albo pierde más porque no es capaz de sacar la carrera, porque acaba abandonando antes. Porque abandona Stake pronto. no ha podido sacar ni siquiera una vuelta, entonces tiene poco que perder, como tampoco lo tiene mucho que perder Stroll, y el resto está igual, es decir, lo que vamos a clasificación es igual que en carrera. Alonso muy cerca de Russell, de Gasly, de Ocon, pero al final es lo que marca todo. Y esto nos lleva a ver los siguientes rendimientos. En clasificación tenemos la maraña de rayas que tanto cuesta definir e incluso estudiar. O sea, Y sacar el sentido. Y sacar el sentido de esto porque básicamente no lo tiene. Entonces es imposible que saque sentido algo que no lo tiene. como mucho ver que Red Bull en las primeras 7 carreras no fallaba y desde entonces quizás el que mayor consistencia tiene en cabeza podría ser el McLaren. Pero vamos a verlo todo mucho mejor en el rendimiento relativo de carrera. Aquí ya se pueden entender varias cosas. Sí, que McLaren sigue siendo la referencia de ese Gran Premio de Gran Bretaña y solo Austria le impidió ser el mejor equipo. Que hablamos ya de 7 carreras siendo la referencia. Aunque Que solo te 5 encuentras, victorias. que no está bien ejecutado, pero bueno, son 5 victorias. Luego Red Bull aquí ha dado un paso adelante. Paso atrás enorme de Ferrari y de Mercedes. Ferrari por bloqueo, Mercedes por grip y por falta de velocidad en la recta. Y que también esa zona central ha condenado totalmente a Aston Martin, a Stake, o sea, a Haas y a Williams. No, convergen esos equipos en la zona Sí, media. Se han quedado apretados, igualados en este fin de semana. Pero quizás por bloqueo. Aunque hemos visto sí. que daba igual poner delante a Hülkenberg que a Fernando Alonso, que iba a ser el mismo ritmo. A ver, lo que está muy claro que meter a Mercedes y Ferrari por encima del 1% es un fin de Es semana una que barbaridad. evidentemente no es real. Ahora está más cerca, lo vemos, está más cerca Aston Martin de Mercedes y de Ferrari. Lo hemos visto también durante todo el análisis del programa de lo que estaba antes. Pero ese es el problema. Es más de mérito de Mercedes que mérito de Aston Martin, porque Aston Martin está donde estaba, pero Mercedes ha perdido casi 0,8. Es una diferencia muy grande. Y esto es lo que nos ha pasado este fin de semana. Ahora, clave como estamos diciendo, esos equipos top.
Ferrari aquí ha fallado por una mala clasificación que le ha llevado a los bloqueos. McLaren, que es la referencia, y entramos en un mes de parón donde pueden desarrollar los monoplazas y se esperan varias mejoras para el próximo Gran Premio el mes que viene en Cota. Y con Red Bull, que ha cedido ahí un poco de terreno, con un campeonato mundial que lo tenemos de la siguiente manera. McLaren al frente porque en estas carreras ha conseguido colocarse líder por equipos con 41 puntos de ventaja sobre el Red Bull, y Ferrari que se queda a 75, fallando este fin de semana. Las cosas están bastante apretadas y tenemos por delante 6 carreras y 3 carreras al sprint. Por lo tanto hay varios puntos en juego. Respecto a los pilotos, 52 puntos de ventaja de Verstappen sobre Norris, 86 sobre Leclerc, y Piastri que se queda a 94 de Max Verstappen. Es una caza al piloto holandés. Sí. La cuestión es que llegue, porque sabemos que le van a atacar y que van a intentar acercarse, pero la cuestión es que llegue. Y eso lo tienen complicado, muy complicado. Está complicado el campeonato de pilotos. Tú no tienes ningún tipo de esperanza de que haya cambios. Lo que sí que está al dente y donde sí vamos a tener pelea y va a definir mucho el Gran Premio de Estados Unidos en Cota. Ver cuáles son los monoplazas de final de temporada. Los vamos a ver a partir de ahí para acabar de definir el Mundial de Equipos, porque eso sí que está mucho más apretado. Sí, básicamente eso es lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora. En equipos no tiene incluso todavía más claro McLaren, porque básicamente Piastri está luchando contra Pérez y Pérez no es capaz de hacer nada, con perdón. Entonces está P8 y cada vez está más atrás. Y ahora mismo está doblado de puntos por Verstappen. Ferrari se acerca incluso más a Red Bull y la distancia entre McLaren y Ferrari son 75 puntos, lo tiene bastante más cerca McLaren en ese campeonato. El de pilotos, o sinceramente hay un DNF, le abandona una carrera a Verstappen, pero no hay manera que pueda perder el campeonato. Y si lo pierde, seguramente sea por ese abandono. 52 puntos para 6 carreras es demasiado. También penalizaciones por componentes mecánicos, difícil. O sea, sí que estamos entrando en la fase final de la temporada, donde ya cualquier cambio de motor o de MGUH, MGUK puede suponer una sanción de posiciones para la parrilla de salida, pero es que el cambio que haga Red Bull o el cambio que haga McLaren va a suponer sanción, por lo tanto están todos en igualdad de condiciones ahí. Sí, eso es lo que puede marcar aquí bastante. Sobre todo el salir donde, que salgas detrás o que salgas en medio. Pues quedan 6 carreras todavía, que pueden pasar cosas, esperemos que las pasen, que no debería cambiar demasiado el campeonato de pilotos.